que tiene que ver con de cómo podemos gestionar comunitariamente paisajes culturales. Y nuevamente mi agradecimiento y mis saludos a quienes están participando y ojalá pues esta experiencia mía en este diplomado sea realmente de provecho de quienes buscamos siempre capacitarnos en esto que tiene que ver con gestión. Que dicho sea de paso, es casi así como un tema que se ha puesto de moda en los últimos tiempos. Tan es así que creo que hay muchas universidades que imparten no solamente diplomados, sino maestrías, incluso hasta doctorados, ¿no? Y creo que eso tiene mucho sentido también porque en los últimos tiempos, valga la redundancia, ha venido cambiando el enfoque de políticas de desarrollo y principalmente las intervenciones del Estado, ¿no? Entonces, esta especie de moda respecto de la gestión pública, en este caso, no es nada gratuito, sino que obedece a un contexto en el que se exige, de un lado, eficiencia, transparencia y eficacia también, principalmente o particularmente en cuanto se refiere a intervenciones del Estado. Sin embargo, debo decir, de acuerdo a mi perspectiva, se enfatiza mucho, y casi exageradamente puedo decir, en el lado jurídico de la gestión pública. Y cómo no, también en el lado económico, en el lado de la eficiencia del gasto público, y lo que menos se trabaja o se toma en cuenta es el enfoque cultural, el enfoque social. Repito y quiero llamar la atención respecto de esos dos aspectos, es decir, el excesivo énfasis en el aspecto jurídico, que en mi opinión tiene que ver justamente o aparentemente por querer garantizar la transparencia de la inversión pública, y por eso mismo hay toda una ola que tiene que ver justamente con daciones de leyes, decreto supremo, todo un ordenamiento jurídico que, como digo, busca garantizar, ¿no? En este caso concreto, la transparencia del gasto público. Y por otro lado, vuelvo a decir, garantizar la eficiencia del gasto y la eficacia también del mismo. Y por eso es que al ladito de trabajar el tema jurídico, también se trabaja mucho el lado contable o el lado económico. Y vuelvo a decir entonces, ¿no? O recalcar entonces que el aspecto cultural y social son dos cositas que no se está tomando muy en cuenta. Y por eso para mí es una grata satisfacción el participar en este eh, diplomado, porque quiero llamar la atención respecto de cómo es que tenemos que no solamente aprender, sino reconocer que lo social y lo cultural es sumamente importante. Con esa introducción paso a exponer entonces algunas cosas que yo elaboré, pero siempre con el ánimo de que este curso en concreto sea un curso más interactivo, ¿no? Me gustaría, más que yo exponer, propiamente dicho, más bien conversar, dialogar con ustedes, y en ese sentido todo vale, creo yo, desde las críticas que se me pueden hacer hasta las preguntas, ¿no? En aras no solamente aclararles a ustedes, sino también yo mismo pueda aclarar acerca de las dudas que todo esto me suscita. Entonces, eh, no sé si mi pantalla se ve. Sí, profesor, se puede apreciar o visualizar. Sí, entonces, como Guido ha referenciado un poco mi trayectoria, hace 2 o 3 años, en plena pandemia, fui convocado por el Ministerio de Cultura,
perdón, por la UNESCO a través del Ministerio de Cultura para trabajar dos proyectos. Un proyecto que tenía que ver con cómo, de qué manera la pandemia del COVID-19 estaba afectando a las comunidades indígenas, en el entendido de que pandemias como la que tuvimos afectarían de manera atroz a comunidades indígenas, poblaciones nativas, porque como ya sabemos son de las más vulnerables, ¿no? Por todas las situaciones de precariedades económicas y marginalización que ya, como sabemos, son históricas. Entonces fui convocado, vuelvo a decir, por la UNESCO a través del Ministerio de Cultura para trabajar justamente ese tema. A continuación, nomás, una vez concluido ese proyecto, trabajé ya en este caso concretamente las posibilidades de una gestión comunitaria, en este caso específico del paisaje cultural del Valle de Sondondo. El Valle de Sondondo es un paisaje riquísimo en términos de presencia de elementos arqueológicos, históricos, etnológicos, ¿no? Y sociales, que está ubicado en la parte sur del departamento de Ayacucho y que según los historiadores habría constituido el corazón de lo que en el siglo XVI fue o habría sido el movimiento El Taquión. Este valle está compuesto por 5 distritos, desde Huaycahuacho, Aucará, Cabana, Andamarca y Chipao. Es un valle, como ustedes entenderán, es un valle, podemos imaginar qué significa un valle, es un corredor atravesado en este caso por 2 ríos, por el río Mayobamba y el río Sondondo. Ambos ríos comienzan desde el Apu Razuilca, perdón, del Apu Jarguarazu, que tienen, el Apu Jarguarazu tiene la misma jerarquía, en este caso del lado sur, con su par, el Apu Razuilca del norte de Ayacucho. Entonces es un valle, ¿no? Ya se imaginarán cómo es un valle. Es un valle en el sentido de que no solamente es el río o estos ríos que atraviesan este territorio, sino que los pueblos ubicados en ambas márgenes se están interconectados. Entonces no se puede pensar un solo distrito si no se piensa al mismo tiempo el otro distrito. Y así los 5 distritos. Es casi la misma historia o la misma condición del valle del río Apurímac. Bien. Entonces, mi principal fuente de trabajo para esta sesión o estas sesiones son justamente esas experiencias de haber trabajado en el Valle de Sondondo, en el ánimo de pensar y discutir la gestión. Por un lado, la gestión tal cual como tal, pero también la gestión comunitaria, en tanto procesos que siempre se orientan al logro de objetivos. La gestión, dicho en palabras simples, es simplemente el hacer, el activar acciones o el accionar permanentemente, pero siempre en la búsqueda de querer alcanzar objetivos. Y en este caso, siempre tomando en cuenta enfoques que tienen que ver con el territorio, los derechos humanos, el género y la interculturalidad. Estas 4 cosas, o estos cuatro aspectos, es algo así como la condición, como el mandato, como la necesidad imprescindible de tomar en cuenta cuando pensamos proyectos de desarrollo. Dicho de otro modo, no se puede proponer nada en términos de desarrollo si no son pensados o propuestos estos proyectos tomando en cuenta lo que son territorio, derechos humanos, género e interculturalidad. Entonces, comprenderán o verán, como ven, el tema de la gestión siempre tiene que estar en relación a tomar en cuenta estos 4 elementos. Eso como introducción. Entonces, yo creo que una pregunta muy importante que debemos de hacernos
casi como para comenzar la clase o estas sesiones, es una pregunta que me parece, por un lado, sumamente sencilla, pero al mismo tiempo sumamente profunda. Y los invito a pensar en esta pregunta, ¿no? La pregunta sería, ¿quiénes habitan y quiénes hacen el mundo y la vida? ¿No? Es una pregunta como un poco tonta a veces, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que viven el mundo? ¿Quiénes son los que hacen y deshacen el mundo permanentemente? Y obviamente, ¿quiénes son los que hacen o deshacen permanentemente la vida? No sé si en el ánimo de interactuar, de dialogar, si me pueden responder. A ver, por favor, los que quieran intervenir, pueden levantar la opción, levantar la mano para activar su cámara, digo, su micrófono también. Algunos parece que están haciéndolo por chat. A ver, La pregunta, como digo, pues puede Paulino, ser active su obvia, ¿no? micrófono, Lo hago por favor. simplemente para interactuar. Sí, buenas noches. Sería parte de lo que es todos los seres vivos, ¿no? Porque Exactamente. no solamente las personas, ¿no? Porque todos tienen una función específica. En palabras sencillas, pues, o en una respuesta sencilla, es por eso decía, es una pregunta un poco obvia, ¿no? Las personas, ¿no? Los seres humanos, ¿no? Quise hacer esta pregunta porque si nos damos cuenta ya con una mirada más sociológica o antropológica, en los últimos tiempos y en los últimos procesos que tienen que ver con pensar e implementar desarrollo, la condición humana casi ha sido o está siendo dejada de lado. Y más se privilegia las cosas, los objetos, los medios. Yo quería comenzar con esto, no solamente para llamar la atención, sino también para que tomemos, para que siempre lo tengamos presente en las sesiones que vamos a tener. Si eso es así, si es la persona humana el principal protagonista de los paisajes, en este caso culturales, pienso yo que hay dos aspectos a tomar muy en cuenta. Por un lado, la sociedad, y por otro lado, la cultura. Yo creo que la sociedad y la cultura son los ámbitos privilegiados, importantísimos, en la cual se mueve la vida del hombre. Ya los antropólogos y los científicos sociales establecen que no hay sociedad, no, el ser humano no puede vivir sin sociedad y por tanto sin cultura, o la sociedad no puede existir sin ser humano. Entonces la sociedad y la cultura pues terminan siendo los meollos de la condición humana. Sin embargo, tenemos dificultades a la hora de entender, ¿no? Tanto la sociedad y la cultura. Entonces lo que señalo en este slide es tratar de alcanzar un concepto de lo que sería sociedad. Y si nos fijamos en la data, ahí ubiqué una ronda de figuritas, ¿no? Humanas, ¿no? Que están ahí, y hay una particularidad. No sé si ustedes pueden ayudarme a precisar qué cosa particular notan en esta figurita, en donde hay una especie de muñequitos. ¿Qué cosa particular podemos notar? Bueno, diríamos que las personas, o en este caso los muñequitos, están tomados de la mano. Lo que nos dice de que no puede haber sociedad, obviamente protagonizado por seres humanos, pero en la que los seres humanos estén aislados los unos de los otros. Entonces, permanentemente, siempre como una condición esencial, los seres humanos estamos interrelacionados. Pero no solamente estamos interrelacionados, sino estamos interrelacionados a través de dos mecanismos que son lo que justamente van a no solamente garantizar, sino sustentar esa relación. Por un lado está la institución,
y por otro lado está el conflicto. Ojo que esto es casi una nueva mirada de querer entender el concepto de sociedad, porque tradicionalmente, por ejemplo, en este caso, el conflicto no ha sido una cosa tomada en cuenta a la hora de querer entender la sociedad. Más bien, el conflicto ha sido una cosita así negada, ¿no? Obviada, no reconocida. Y lo que la nueva sociología dice, insiste, es que el conflicto es algo así como el sustento de la sociedad, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es conflicto? Es claro, hay toda una teoría que responde eso, ¿no? Pero el conflicto sociológicamente o antropológicamente no refiere la destrucción de las partes. Simplemente es la condición a través del cual nos relacionamos. Pero entonces, la no destrucción de las partes, por el otro lado, se garantiza por la existencia de instituciones. Entonces, la institución, por un lado, está ahí, y por otro lado, el conflicto. Es por la existencia de las instituciones que las sociedades no viven un permanente conflicto, o un conflicto entendido en su lado más extremo, en este caso, la violencia. El conflicto siempre está, pero justamente la institución hace que ese conflicto regule, en este caso, positivamente. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de institución? Simplemente a lo que un clásico de la antropología como Malinowski decía, que la institución simplemente es un grupo que viven haciendo uso de las normas, los reglamentos, y los antropólogos diríamos haciendo uso de las costumbres, ¿no? Entonces, sociológicamente o antropológicamente hablando, de ninguna manera somos individuos, sino más bien somos personas, porque tenemos como personas cargado una mochila, que en este caso, o dos mochilas diríamos, por un lado una mochila que carga la sociedad y por otro lado que carga la cultura. Ahora, este es más o menos el concepto que quería proponerles acerca de lo que sería la sociedad. Ahora, en el ánimo de ubicar un poquito, pensar el tema de la cultura, quisiera invitarlos a que vean estas fotos que puse. Y antecedo con esta pregunta: ¿dónde ubicamos o dónde ubicaríamos la cultura? Si alguien, por favor, puede participar y comentarnos qué cosa es lo que ve y dónde es lo que ubicaría el concepto de cultura. Balvin, por favor, enciende tu micro si vas a participar, por favor. En ambas, antropólogo, porque la cultura no solamente significa una estampa o un folclore, la cultura también implica violencia, interacción, conflicto, todo tipo de manifestaciones que la sociedad humana brinda a lo largo de la historia. Qué interesante, porque eso que comenta o que dice el compañero es lo que no se decía ni desde la antropología clásica ni desde la sociología clásica. La cultura estaba reservado en muchos sentidos a las élites, al gran conocimiento, a la obra de los grandes personajes, y el hacer de las poblaciones subalternas casi nunca eran reconocidas. Aun cuando el compañero aclara, todavía es fuerte esto de pensar la cultura solamente en función, exagerando a veces, solamente en cuanto al folclore en este caso, ¿no? O al revés, pensar la cultura o asumir la cultura como propiedad o condición de las élites en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Es más, bueno, aprovecho para decir que finalmente la cultura tiene múltiples acepciones y la acepción más arraigada en la población es, como sabemos, pues el conocimiento. Por eso es que incluso sancionamos a quienes, por ejemplo, cotidianamente, entre comillas, se portan mal, diciéndolos que no tienen cultura. Esa idea de pensar así la cultura es una tradición que arrastramos todavía
desde los años, desde el siglo XVIII, básicamente, ¿no? Entonces, con la aclaración en el sentido de que la cultura está en todas partes, creo que podemos ya proponer un concepto de cultura. Y repito, hago esto porque quiero que se tome en cuenta a la hora de pensar desarrollo, a la hora de pensar gestión. Y repito, porque no es lo que se toma en cuenta. Entonces, la nueva antropología lo que dice de la cultura es que, en este caso, citando a Renato Rosaldo, un antropólogo de origen mexicano, afincado en los Estados Unidos, que hizo un trabajo hermoso ahí en las Filipinas, y un pueblito muy importante, los Tilongotes. Él propone este concepto. Él dice que las imaginaciones humanas se forman culturalmente. Y cuando hablo acá habla de imaginaciones, podemos añadir los pensamientos, las sensaciones, los sentidos, los significados, o sea, todas esas cosas que son tan nuestras, provienen de la cultura. O sea, la cultura es la que permite, en este caso, la imaginación humana. El mundo subjetivo de los humanos está dado por la cultura, podemos decir. Por eso es que dice que la cultura proporciona significado a la experiencia humana. Ninguna experiencia, por tanto, es natural. Antes bien, todo está pautado por la cultura. Si eso es así, ya ahora decimos con claridad que, por ejemplo, no hay culturas buenas ni culturas malas, ¿no? Que todo es cultura en tanto abarca todos los aspectos de la vida, que van desde lo cotidiano, lo esotérico, lo mundano, lo exaltado, lo ridículo. Y acá quiero hacer un comentario a propósito de este antropólogo de la Católica, Alex Huerta, que concedió una entrevista en esta plataforma que se llama La Encerrona, ¿no? Justamente para hablar del chisme, ¿no? Del chisme, ¿no? El chisme normalmente es vista o es asumida como una cosa ridícula que incluso no tendría sentido en la vida humana, ¿no? Es así como ninguneado, no tomado en cuenta, ¿no? Pero lo que él dice es que históricamente, por ejemplo, el chisme ha sido una cosa que ha mantenido la existencia de la sociedad. Es algo así como el conflicto, o sea, no puede haber sociedad, dice él, no ha habido sociedad que no se haya sustentado en el chisme. El chisme terminó siendo una cosa fundamental en la manera de cómo nos comportamos como seres humanos. Hago este comentario para llamar la atención en el sentido de que no solamente lo bueno es cultura, sino también las cosas que supuestamente o tradicionalmente hemos entendido como que no tendrían sentido. Entonces, la cultura está en todas partes. Yo quiero invitarlos a romper con esa idea de que la cultura está nada más allá en los pueblos amazónicos, en los pueblos andinos, porque además los antropólogos es lo que hemos aprendido, ¿no? La antropología peruana tiene mucha carga, mucho de esa carga en el sentido de pensar que la cultura está allá y no acá. Yo quiero con esto invitarlos a un poco romper con esa idea que viene todavía de la época clásica. Entonces, yo no sé si he podido aclarar o alcanzar un adecuado concepto de lo que es cultura y de lo que es sociedad. En todo caso, los invito a que piensen y siempre lo tomen en cuenta estos conceptos, repito, a la hora de pensar e implementar gestión, políticas de desarrollo, gestión pública, gerencia social, ahora que está de moda, ¿no? Estas cosas que tienen que ver con el hacer del Estado, ¿no? En términos, repito, de gestión pública o de gerencia social. Yo no sé si hasta acá tienen alguna pregunta, algún comentario, porque esta es la primera parte de mi presentación. A ver, por favor, pueden activar sus cámaras o en todo caso también pueden hacerlo por el chat. Si hay alguna pregunta hasta esta parte, por favor.
Bueno, continuamos entonces. Habiendo visto, habiendo un poco planteado ideas referidas a lo que sería la gestión, una cosa importante acá es pensar también acerca de lo comunitario. ¿Por qué una gestión comunitaria? Y les recuerdo, mi experiencia viene de haber trabajado en el Valle de Sondondo. En el Valle de Sondondo, como en muchos lugares de la serranía del Perú, y en este caso específico de lo que los antropólogos llamamos a veces exageradamente mundo andino, un actor clave son las comunidades campesinas. Entonces, en este caso, cuando pensamos en la gestión del paisaje cultural del Valle de Sondondo, ¿cómo no reconocer el protagonismo de las comunidades campesinas? Repito, insisto, sin embargo, no se toma en cuenta, no se toma muy en cuenta. No, pero sí, pero más allá de que los gestores de la cosa pública no tomen en cuenta, lo que yo sentí es que había mucho protagonismo. O sea, las comunidades campesinas son, yo diría, como la segunda casa de los campesinos. Por un lado están sus casas particulares, familiares, pero por otro lado no puede haber vida en el Valle de Sondondo si al mismo tiempo no se participa en las comunidades campesinas. En tanto, organizaciones colectivas que permiten la gestión, valga la redundancia, de las propias comunidades. Sin embargo, tampoco quiero emocionarme mucho y decirles de que pienso a las comunidades campesinas como los espacios idílicos en donde todas las cosas funcionan bien. No. Todos los males que podemos ver acá también se advierten en la experiencia de las comunidades campesinas. Pero más allá de eso, lo que reconozco, veo es el importante protagonismo de las comunidades campesinas. Porque finalmente, estimados amigos, el Valle de Sondondo, pues es el valle. Más adelante vamos a ver algunas fotografías, ¿no? Es el Valle de Sondondo que conserva un paisaje geográfico, físico, topográfico muy envidiable en el sentido de que finalmente pudo ser gestionado por el hombre. A mí, yo tuve esta experiencia que tuve en el Valle de Sondondo, fue mi primera experiencia. Apenas había visto yo algunas cositas de Andamarca, del mismo Sondondo. Por ahí había escuchado que Sondondo era la cuna del cronista Guamampó Marayala. Por ahí había escuchado que Sondondo era el epicentro del Taquionjo en el siglo XVI. Y por ahí también había escuchado que en el Valle de Sondondo es donde se da o se expresa la mejor música de la parte sur de Ayacucho, ¿no? Ustedes habrán escuchado estas hermosas canciones de Alcanforcita de Guayana y su esposo que trágicamente murieron en la pandemia. Dicho sea de paso, olvidados por la sociedad, y en este caso específico por el propio Ministerio de Cultura. O sea, el esposo de Alcanforcita de Guayana es tal Capcha, no se me fue el nombre, pero los Capchas son una familia que su compromiso con la música viene desde sus ancestros, ¿no? Entonces, por lo que yo he escuchado y sentido, yo creo que expresan nítidamente la manera de cómo es el huayno ayacuchano, el huayno sur ayacuchano, diría, ¿no? Entonces, esas cositas yo había escuchado antes de ir al Valle de Sondondo. Y cuando fui, pues me impresionó la existencia de andenes a lo largo de todos los dos ríos, del río Mayobamba y del río Sondondo. ¿No? Yo me impresioné.
Y en mi inocencia antropológica puedo decir que yo pensé de buenas a primeras que era pues andenes de la época inca, ¿no? Y no era así, eran andenes todavía de la época Wari. Y lo rico de estos andenes es que, a diferencia de los andenes de otros lugares, es que estos andenes son actualmente utilizados en la producción agrícola. O sea, no es como los andenes de Cusco, ¿no? Donde solamente sirven para que los turistas vayan y se tomen fotos. No, allá en Andamarca y en Cabana, en el Valle del Sondondo, los andenes son vivos, son entidades vivas que están ahí, que tienen protagonismo en la vida campesina. Entonces, ese espacio enorme, riquísimo, como decía, en términos de historia, de arqueología, ¿no? En términos de manifestaciones culturales, no pudo ser posible o no pudo mantenerse si no era por el importante papel de las comunidades campesinas. Y de ninguna manera, entonces, pues, los paisajes culturales pueden ser obra de una sola persona, ni siquiera de una familia. Es más bien una obra, son obras más bien de las colectividades. Y en este caso, insisto en la importancia de las organizaciones comunitarias. Ahora, el concepto comunidad o lo comunitario, por favor, quisiera que no solamente asocien a las comunidades campesinas. No, el concepto ahora no va más allá de esa idea, no un poco clásica de haber entendido el concepto. No. Hay colectividades donde no hay incluso comunidades campesinas. Y más adelante voy a mostrarles algunos ejemplos. Entonces, la comunidad puede estar acá entre nosotros, ¿no? Acá en el barrio, acá en el mercado. Incluso habla de comunidades virtuales, somos nosotros. Cuando tenemos un grupo en WhatsApp o en Facebook, ya pues somos comunidades en tanto nos organizamos, en tanto reglamentamos y en tanto le damos una función a esos grupos. Entonces, la idea o el concepto de lo comunitario o de la comunidad, por favor, quisiera que no se asocie exclusivamente a la experiencia de las comunidades campesinas. Y ahora sí voy a usar algunos gráficos. Este es un primer gráfico que quisiera que vean ustedes con atención y puedan comentarme o comentarnos qué cosa es lo que vemos en la fotografía. ¿Qué cosa miramos en la fotografía? ¿Algo llama la atención o simplemente no llama la atención? Vilma Zúñiga dice por el chat, hay un día se puede apreciar muy bueno. Dice, hay un parque con personas, movimiento de personas. Con personas, ¿no? Es la Plaza de Cabana, plaza moderna, plaza con concentración de personas, sociedad y su integridad. Sí, y me imagino podemos pensar muchas cosas, ¿no? De una concentración pública para manifestarse, tal vez en contra del actual presidente, o tal vez, no sé, pero lo que yo rescato de esta fotografía es que es una fotografía de un día domingo, ¿no? En la mañana, en donde está concentrado la comunidad, ¿no? Y estas reuniones son casi todos los domingos, ¿no? Y en el caso de Cabana, acá no se nota en la fotografía, pero si nos quedamos a trabajar el tema o a ver con minuciosidad ahí, nos vamos a dar cuenta que las personas no están ubicadas en cualquier lugar, sino están ubicados en los lugares en los que se autoasignan a los aylus, ¿no? Entonces, en Cabana hay 4 aylus, ¿no?
y las personas incluso están ubicadas de acuerdo a la zona donde se han asignado para cada aylus. Y acá hay una cosa bien particular. Los aylus vienen en este caso de la trayectoria histórica de los aylus todavía es prehispánica, ¿no? Prehispánica. Y una cosa que aprendí en Cabana es que los aylus, por un lado, yo diría que los aylus son el corazón de las comunidades campesinas. O sea, no puede haber comunidad campesina sin ayllus o ayllus sin comunidad campesina. Ambas instituciones son diferentes, pero siempre están en permanente relación. Pero en este caso de Cabana, los ayllus decía que vienen todavía desde la época prehispánica. Y los ayllus acá refieren simplemente familias. ¿Por qué digo esto? Porque podemos fácilmente o equivocadamente pensar los ayllus igual a barrios. Y lo que aprendí es que ayllu, la organización en función de ayllus es distinto a la organización de barrios. Barrios refieren a espacios físicos, mientras que ayllus refieren espacios familiares. Y pongo como ejemplo, es lo que aprendí o lo que me aclararon en Cabana, es lo que diferenciaba, por ejemplo, a los barrios de Puclló, que dicho sea de paso es la capital de Lucanas, a la cual pertenece pues Cabana, ¿no? Entonces ese detalle es importante decir, pero más allá de eso lo que quería mostrarles acá es de cómo en la plaza se reúnen todos los domingos la población a través de los aylus y convocados por la organización de la comunidad campesina para no hacer otra cosa sino discutir asuntos de la comunidad. Y en este caso principalmente lo que se discutía era el tema del agua. Casi todos los domingos se reúnen para ver el tema de la distribución del agua. Entonces con esto quería evidenciar la importancia de la comunidad campesina. Esta es una foto que registré y que da cuenta de una práctica sociocultural sumamente importante, bien arraigado en el Valle de Sondón, la fiesta del agua. ¿No? Es una de las manifestaciones culturales importantísimos en el Valle de Sondón. Y nuevamente acá está la comunidad y nuevamente están los aylus, ¿no? Entonces, ahora, una cosa que quiero llamar la atención es que, y tiene que ver con mi aprendizaje. ¿Qué cosa yo aprendí? Porque normalmente entendí, y tal vez ustedes también están entendiendo así, en el sentido de que la fiesta del agua es solamente la fiesta. Yo lo que aprendí es que no es solamente la fiesta, no es la fiesta. Finalmente yo diría que no es la fiesta, sino la fiesta del agua es un motivo para que cumple múltiples funciones. Y es lo que no se toma en cuenta. Simplemente cuando escuchamos hablar de fiesta del agua, hasta nos animamos a ir porque es una fiesta, ¿no? Y repito, que la fiesta en la experiencia de la comunidad tan solamente es un pretexto, porque al final de cuentas lo que la fiesta del agua permite es la existencia de la comunidad, es la vida de la comunidad, es la importancia del ayllu y obviamente las dos instituciones que van a garantizar una adecuada gestión del paisaje cultural. Porque si no se hace la fiesta del agua, no se puede vivir bien. Y no se puede vivir bien porque no solamente no va a haber buena administración del recurso hídrico, sino porque en ese desorden del manejo hídrico se expresaría el desorden de la vida social. Y lo que la gente no quiere es vivir en un desorden permanente. Lo que la sociedad siempre aspira, busca, es siempre encontrar un orden, aunque finalmente vamos a decir que ese orden es pues una utopía.
pero siempre las sociedades, y en este caso específico, las comunidades campesinas del Valle de Sonora están buscando el orden. Esta foto es una foto ya, puedo decir, histórica, porque es la primera fiesta del agua que se realiza después de superado la pandemia. ¿Qué quiero decirles? Que en el contexto de la pandemia, como podemos imaginar, se han suspendido estas cosas. Entonces, la suspensión de la fiesta del agua, yo notaba que suponía una honda preocupación y hasta desesperación para la gente. O sea, no podían entender de cómo es que no vamos a descuidar o no vamos a atender el tema del agua. ¿Qué es esto? Decían, ¿no? ¿Qué es esto? No puede ser así. Y había como una sensación, una desesperación por de una vez trabajar el tema del agua, ¿no? Y ordenar, pues, ¿no? Los sistemas de conexión, porque es la forma, vuelvo a decir, de garantizar la existencia también colectiva, ¿no? Y en el ánimo de provocar en ustedes de que lo comunitario no solamente es propia del mundo andino, he seleccionado esta fotito que es de un lugar, de un condado que se llama Sarasota, que queda en los Estados Unidos y que está ubicado o pertenece al estado de la Florida. Florida es un estado, la capital es Miami, y este lugar es casi como la provincia de Florida, que queda a 4 horas de distancia, de viaje en carro de Miami. Entonces, una cosita que a mí me llamó la atención aquí es el orden. Es el orden, el exceso, o sea, una importancia que la gente le da. Miren, o sea, está limpio, está bien mantenido, bien cuidado. Y alguien diría, ¿no? Y yo me dije cuando estuve allá, ¿y cómo se hace esto? Y alguien podría decir, seguramente es que el Estado sanciona, que el Estado multa, que el Estado persigue, y no es así. No es así. Es la propia población que se organiza en comunidades, para organizarse, así como nos organizamos nosotros en comunidades campesinas para garantizar nuestras existencias, igual, allá también, en el país más capitalista del mundo, se organizan en comunidades para velar, por ejemplo, el ornato, el orden. Y, por ejemplo, me contaban de que los céspedes no pueden crecer más allá de lo permitido. No, más allá de lo permitido. Y si algún propietario deja crecer el césped más allá de lo permitido, inmediatamente le cae la sanción. No de parte del Estado, no de parte de la policía, ni siquiera de la comuna, sino de la propia población que se ha organizado en lo que podríamos llamar comunidades. ¿No? Es una cosa que a mí me llamó la atención y me abrió los ojos para no solamente pensar la idea de lo comunitario o lo colectivo en lo que para los antropólogos es el mundo andino. Y esta foto es, no sé si alguien tiene idea, esta fotito, ¿de dónde será? Esta foto es de un bonito lugar, de un lugar colonial, fundado en la época de la colonia, así como se fundaron las ciudades de Cusco, de Arequipa, de Ayacucho, perdón, de Huamanga, con la llegada de los españoles, así también este lugar fue fundado por los españoles en los años de la conquista de la colonia, ¿no? Este lugar es Antioquia, en Colombia. Antioquia es el departamento, ¿no? El departamento, uno de los departamentos de Colombia. Y Antioquia es el nombre del departamento, y este pueblito en específico es la capital histórica de Antioquia, porque la nueva capital
y sumamente moderna es Medellín. ¿No? Medellín queda a 1 hora de Antioquia y Medellín es súper moderno, súper moderno, ¿no? Pero una cosa que me llamó la atención de Antioquia es esto que están viendo en términos de una arquitectura colonial o de una organización especial colonial, es una característica generalizada en Antioquia. Antioquia yo puedo decir que es como quinoa en Ayacucho, es como quinoa. Quinoa está queriendo ser simpático. Yo creo que Antioquia ha logrado ser muy simpático todavía hace mucho tiempo. Y yo cuando conversaba con la gente, ¿por qué se logró eso? Justamente me decían que era la comunidad que había hace unos 40, 50 años, había visto la importancia de mantener un modelo, ¿no?, de vida que venga todavía desde los orígenes de cuando fue fundado, pues, este pueblo, Antioquia, ¿no? Y acá es una foto también que tomé de la ventana del hotel, y si se dan cuenta, el tejado de todas las casas, de toditas las casas, son así a 2 aguas y con tejas, tal cual. No hay, yo no vi ninguna construcción así con techo de concreto, con una azotea, no. Y obviamente Antioquia ostenta el título de Patrimonio Histórico de la Humanidad declarado por la UNESCO, ¿no? Ahora, Sondondo también quiere, ¿no? Quiere ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Los trabajos que yo hice justamente respondían a esa iniciativa. La UNESCO, propiamente dicha, está queriendo que el paisaje cultural del Valle de Sondondo sea reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por ahora se está luchando porque sea reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación. Y eso va a seguir insistiéndose o va a seguir queriendo que la declaratoria vaya más allá, en el sentido de que en algún momento sea declarado como patrimonio histórico de la humanidad o patrimonio cultural de la humanidad. Pero lo que la UNESCO exige es el compromiso de la comunidad, el compromiso de la comunidad. Esa es la principal exigencia que hace la UNESCO. Y es lo que a veces no se entiende. No se entiende porque la gente no se quiere comprometer con estos proyectos y las autoridades también, pero una exigencia que hace la UNESCO es eso. Y al mismo tiempo hay también expectativas de la población de poder llegar a ser así. Sin embargo, hay como unas tensiones permanentes que no permiten clarificar los caminos que puedan conducir a que el Valle de Sondondo sea pues declarado finalmente, como digo, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Cusco pues es el lugar ejemplo, ¿no?, en el país, ¿no?, de ser una ciudad, ¿no?, declarada Patrimonio Cultural, ¿no? Cusco, y en Colombia tuve la oportunidad de conocer este lugar que, como digo, es Antioquia. Y como les hablaba, pues, ¿no?, esta foto es de Andamarca en el Valle de Sondondo. Y yo les invitaría a que viajen a Andamarca. Y una cosa impresionante de Andamarca es que a ambos lados de los ríos hay andenes. Hay andenes, no sé, son miles de metros cuadrados o kilómetros cuadrados que todavía existen, ¿no?, a los andenes, ¿no? Así, en esta forma como lo están viendo. Es impresionante. En los meses de enero, febrero, es mucho más bonito porque, como comprenden, es la época de lluvia y los campos están verdes, ¿no? Entonces, sin embargo, esta foto no es casualidad. Lo que quiero mostrar es de cómo la gente construyó
una vivienda de este tipo en medio de los andenes, así como también. Yo venía de Chipao mirando, extasiado, emocionado por los andenes, porque se viaja, les vuelvo a decir, permanentemente mirando los andenes. Los andenes están desde, yo diría, desde Querobamba, desde los bajíos de Querobamba hasta Chipao o más allá, es un paisaje dominado por los andenes. Pero miren la forma de cómo la gente del lugar atenta contra lo que se quiere en este sentido, en este caso, ser reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Dicho esto, entonces, yo quería hablarles un poco de los enfoques, ¿no? De los enfoques que me imagino que ustedes ya saben, muchos de ustedes ya son profesionales y trabajan en municipios, trabajan tal vez en los ministerios, trabajan en proyectos, ¿no? De las empresas privadas, y yo les puedo asegurar de que no se puede trabajar estos temas si no se toman en cuenta estos enfoques, ¿no? Pero antes quiero siempre dialogar o invitarles a que tal vez tengan alguna pregunta, algún comentario, y tengan a bien de hacerlo, por favor, antes de pasar a la última parte de la clase. Carlos, por favor, enciende tu micrófono. Adelante. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, adelante. Sí, me escucha, Carlos. Bueno, no voy a poner mi cámara porque mi red está un poco mala. Mi consulta es la siguiente. Así como el docente está hablando acerca de ciudades patrimonio cultural o patrimonio cultural de la humanidad, yo estoy ahorita trabajando el tema del Capañán en Cusco. Entonces, el tema del Capañán incluye muchas comunidades que utilizan el camino mismo para sus actividades diarias. ¿Y qué pasa? El uso para patrimonio del Capañán tiene otras consideraciones porque tiene que ser puesto en valor, tiene que ser remodelado, tiene que tener características que son propias del paisaje. Sin embargo, esta visión de patrimonio con la visión que tiene la comunidad respecto al uso que se debe, a veces no entra en una concordancia. ¿Por qué? La percepción de los pobladores es que se va a usar el camino y se va a restringir su uso para las actividades que necesariamente tienen que hacer en la vida diaria. Así que dentro de la relación comunitaria, ¿cómo nosotros podríamos encajar tanto las visiones del uso que normalmente se da con la visión que también puede compartir un patrimonio y que de esa manera puedan convivir estas dos visiones en un solo lugar, porque es el que tenemos, ¿eh? Muchas gracias, Carlos. Y lo que dices es lo que yo también noté en el Valle de Sondón. Si en el grupo hay historiadores, no me van a dejar mentir, o arqueólogos, lo que estos andenes, bueno, yo no soy antropólogo, ¿no? Por eso invito a que me aclaren si es que voy a equivocarme. Estos andenes garantizaban la producción de un producto fundamental básico, la producción del maíz. El maíz estaban hechos para básicamente producir maíz. Y claro, como dice Carlos, la UNESCO establece criterios. Y esos criterios, pues, tienen que estar en relación a lo que originalmente fue la tarea asignado a estas técnicas, a estas prácticas, en este caso a los andenes, ¿no? Y como dice Carlos, me hizo recordar, la gente, pues, a estas alturas ya no necesariamente cultiva de maíz, ya no. Y lo que cultiva masivamente la gente es el alfalfa. ¿Por qué? Porque en tanto la producción agrícola no tiene mucho valor en el mercado, eso se quiere suplir con la crianza de animales. Entonces, lo que los propios campesinos decían, que eso finalmente es un mal necesario porque es la forma de cómo podemos garantizar la supervivencia, pero al mismo tiempo eso atenta pues contra lo que eran
los andenes. Y miren, no solamente eso, esta fotografía y esta casa puesta ahí en medio de los andenes ya es la mejor evidencia de cómo pues la gente, la vida de la gente está tensionada entre lo que supuestamente debe ser y lo que las exigencias del mundo pues moderno, contemporáneo, exigen, ¿no? O sea, plantean, ¿no? Entonces, me imagino que la gente dirá, pues bueno, necesito vivir, ¿no? Y la vivienda, la necesidad de vivienda termina siendo pues mucho más prioritario que el tema de la producción y más aún el tema de el deseo de querer mantener y peor aún eso de que la UNESCO declare como patrimonio cultural. O sea, yo cuando les cuento esto, no es que soy optimista, no, si es que di a entender eso, por favor, corrijo. No, esta es una lucha finalmente, es una lucha, Carlos. Sí, yo también conozco más o menos la historia o la experiencia de los Capañán, yo sé. No necesariamente la gente, pues, está interesada en eso. Ahora, para eso nos estamos formando, en este caso en gestión comunitaria. Es una tarea difícil que tiene que ver con, yo pienso que plantear proyectos de educación, de capacitación y principalmente de asignar responsabilidades a las propias comunidades. Yo para el trabajo que hice tuve que reunirme, hacer reuniones comunales permanentes en todos los lugares del Valle de Sonondo. Eso no me resuelve inmediatamente el tema, pero sí es la única forma de entender, de comprender y de asumir la tarea de que estos símbolos históricos, arqueológicos y culturales sean reconocidos. Yo creo que acá es fundamental, yo me daba cuenta en el Valle de Sonondo, fundamental los gobiernos locales. Ahora, los gobiernos locales también tienen su propia lógica, yo lo sé, tienen su propia lógica. Por eso yo insistía que los gestores no culturales tenemos que ayudar, acompañar a la gestión municipal, porque quienes hacen proyectos de desarrollo en estos pueblos son pues en concreto las municipalidades. Yo insistía con el ministerio, incluso en el documento que si ustedes van a tener a bien o tienen a bien de leerlo, esto que producimos, esto que se llama gestión comunitaria del paisaje cultural del Valle del Sonondo, ahí decimos, ¿no?, que tenemos que asignar responsabilidades y principalmente llamar la atención de los gobiernos locales, porque son ellos quienes deben de ayudarnos a que esto se encamine. Pero sí, Carlos, es difícil, no es nada fácil. Si han notado en mí un optimismo, no es así. Es una lucha constante y por eso pienso yo la importancia de capacitarnos en estas cosas. ¿Alguien más? Por favor, Balbín está pidiendo la palabra y después Richard Huaras y terminamos con eso para avanzar, por favor. A ver, Balbín. Sí, profesor, también me parece muy buena la pregunta del compañero Carlos, la situación en el Japacñán, en el tema de Cusco. Y yo también coincido con la posición que usted tiene. Yo trabajo a nivel de turismo rural comunitario y también valor agregado en la fibra de alpaca en el centro del Perú, en la provincia de Jauja. Y en efecto, en los dos casos, es un proceso largo, ¿no?, que amerita bastante paciencia, ¿no? El cambio, el miedo al cambio es un fenómeno muy propio de las sociedades rurales y no es un tema de que haya pesimismo o ignorancia o ese tipo de juicios de valor que muchas veces desde la ciudad se plantean, ¿no? Yo creo que muchas veces más se orienta a que hay un riesgo, la economía por lo general es escasa, y hay un riesgo de decir, bueno, no me rinde mucho esto, pero prefiero lo que conozco, a pesar que no me rinda mucho, a arriesgar todo en algo que quizás me vaya a perjudicar. Y para eso yo creo que la antropología, al menos, o las ciencias sociales, nos brinda muchas herramientas, ¿no? De observación participante, de hacer carne con la población, de irse ganando la confianza en un proceso muy largo, e ir también entendiendo que quizás
antes de empezar un gran proyecto en el tema turístico, en el tema de patrimonio cultural de la nación o de temas muy maximalistas, se debería quizás demostrar a la población de que hay una voluntad de solucionar algunos problemas inmediatos que tienen. Y una vez que puedan solucionarlos de forma comunitaria y ganar un respeto, una confianza, poco a poco se abren los espacios para que puedan ir accediendo a experimentar algunas actividades diferentes, ¿no? En el caso que estoy viviendo, ahorita soy parte de un equipo que está desarrollando un plan de desarrollo turístico local en un distrito alpaquero, pero ya ha habido de mi parte y del equipo unos 2 o 3 años de vinculación previo a la población para que ese tema del plan sea una necesidad de la población y la población misma se organice ha creado una comunidad, su comité de turismo, porque está viendo de que es una actividad que le puede ser rentable, pero es una iniciativa de la misma población, producto de que ya son años que estamos en ese espacio ganando, ¿no? Sin cobrar un sol, trabajando de asesorías gratuitas, apoyando a la comunidad, y ahora recién con el municipio se está empezando ese plan de desarrollo turístico local, ya con un presupuesto, pero porque ha habido una sensibilización previa y una lucha ahora de la comunidad por tener un plan que le pueda permitir gestionar mejor sus recursos turísticos desde una lógica del turismo rural comunitario. Entonces yo sí, al menos quizás por mi juventud, sí mantengo bastante optimismo, pero en la medida de que también se combine con paciencia. Yo creo que la paciencia es algo fundamental en ese tipo de procesos. Ujú. Gracias, Balbín. Tienes toda la razón. Más aún cuando señalas que, y yo le calcaría, ¿no? Que hay experiencias previas, o sea, el labor de los gestores culturales no se da sobre el vacío, ¿no? Nosotros ya llegamos a comunidades con historia y no es gratuito que el Valle de Sondondo haya sido materia de intervención, al menos de parte mía, porque como digo, yo diría que el Valle de Sondondo es el espacio que con mayor claridad expresa lo que fuimos en el pasado, ¿no? Y esas cosas se muestran en la propia experiencia de la población, y es lo que a veces no queremos ver o nos cuesta ver, aun cuando somos sociólogos, antropólogos, historiadores, ¿no? O sea, pensamos que para reconocer la permanencia o la supervivencia de las manifestaciones culturales, tienen que haber, qué sé yo, festividades o construcciones de las viviendas al estilo andino, y no es así. Esta fotografía, como ustedes podrán notar, las personas están vestidas con casaca, están con jean, no están con sombrero típico, están muchos con visera. Al costado hay una tienda, fíjense, hay que ver esos detalles, también hay una tienda, hay un market ahí, al costado hay un grifo. En otras fotos tengo ahí registrado carros. Entonces, el panorama se muestra así de complejo. Pero aún en el medio de esa complejidad, es lo que yo reconozco, son estas experiencias muy propias, muy locales, que vienen desde épocas remotas. Y yo creo que ese es el principal capital de la cual podemos nosotros agarrarnos para seguir insistiendo en esto. Otro detalle, si ustedes se dan cuenta, hablo yo de paisaje cultural. Y en el Ministerio de Cultura incluso ya hay un área de paisajes culturales, porque normalmente el patrimonio pues se entiende, se asocia, se piensa en términos de manifestaciones arqueológicas solamente o históricas, ¿no? Y lo que el Ministerio, al menos desde esta subárea de paisajes culturales, lo que se busca es que es proponer el concepto de paisaje cultural, porque en el sentido o en la idea de lo que se quiere hacer es reconocer que estos espacios no solamente son históricos, sino más que eso son espacios sumamente vivos. Y por eso decía, el Valle de Sondondo es la mejor muestra, porque los andenes, por ejemplo, les he dicho, proviene de la época Wari.
y 500, 600 años después, todavía la gente lo sigue usando. Y el tema de los andenes es un ejemplo, porque también les puedo hablar ya les he hablado un poco de las canciones, de la fiesta del agua, Y vuelvo a decir, no por la fiesta tal cual, sino por lo que representa la fiesta en términos sociales, en términos de cómo a través de la fiesta la gente organiza y le da sentido a su vida. Por eso llamo la atención y recalco la idea de los paisajes culturales en el sentido de lo que se quiere lograr con esto, es que estos espacios sean reconocidos como entidades o espacios vivos. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Bien, profesor, tenemos 4 participantes, no sé si les damos la palabra o ¿Ya? ¿Está bien? de repente algo breve, puntual, por favor, Sí. para ir avanzando con la clase. A ver, Richard Huaras, encienda su micro, luego Luis Castañeda, Carlos Soras y después Anaí Jarvis, Buenas por noches, favor. profesor. Buenas En ese noches a orden, todos a los ver, por favor. Sí, Buenas Alonso. noches a todos los participantes y al expositor. Cuando se habla del tema de comunidad, yo creo que va más allá del territorio. Va a un tema de cómo organizar ese espacio y buscar el bien común. Como usted mencionaba, el tema del agua va en función a la necesidad de poder cubrir, satisfacer, porque sin el agua no habría vida. Entonces, bajo ese contexto se mantiene todavía usos y costumbres que muchas veces han sido ya traslocados y han sido más llevados por la modernidad, ¿no? Entonces, cuando ya hay deterioro, hay una invasión del espacio físico y ya llega el tema cultural, entonces cuando una comunidad va perdiendo fuerza. Y el otro punto es que cuando se hace proyectos de gestión muchas veces no se incluye a las comunidades para hacer ellos partícipes activos. Una muestra de ellos, por ejemplo, las obras de antaño, ¿por qué duran más a las obras actuales? Porque muchas veces las obras de antaño contemplaban la mano de obra de la comunidad y la comunidad sabía que si se trabajaba de una manera correcta, ese bien iba a durar para muchos años. Pero cuando ya llega un proceso que se gestiona por poco tiempo o viene ya con todo presupuestado, lastimosamente ahí ya entra la corrupción y otros espacios donde esa obra ya no cumple el propósito y es más, la comunidad se aleja porque no está siendo considerada en ello. Como usted menciona, para poder desarrollar el tema comunitario es incluir a los actores principales de ese espacio. Bien, a ver, Carlos Soras, por favor. Adelante. Buenas noches, magistrado. Mi consulta sería algo puntual. Para entrar a la categoría de común patrimonio cultural de una comunidad campesina o indígena, ¿qué características o algunos parámetros debería cumplir, no? O sea, no sé, para que puedan ser declarados como tal. Bien, Anaí, por favor. Sí, concretamente, para no olvidarme, decirle ver, al colega que preguntó es que les invito a revisar toda la documentación de la UNESCO. La UNESCO establece con claridad cuáles son las condiciones mínimas que cualquier comunidad, espacio debe reunir para ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. No tengo a la mano esos criterios, pero sí está ahí en la página de la UNESCO. Es sumamente sencillo. Gracias. Anaí, por favor, adelante. Encienda su micrófono. Sí, buenas noches a todos. Nada, era un breve comentario, más que todo estar de acuerdo con todo lo mencionado y también con los compañeros que han dado su participación en el tema de, principalmente de cómo la comunidad campesina en ciertas situaciones se va desarticulando, ¿no? Y es que, como el mismo magistrado mencionaba, también influye la parte de no poder capitalizar, ¿no? Como en otros contextos anteriormente se daba. En este caso, el campesino podía en esa situación capitalizar su trabajo y poder sostener a su familia y más allá, pero cada vez se están desarrollando políticas, en este caso, que impulsan de alguna manera, no siendo negativos, pero se da en la práctica la desarticulación
del trabajo orgánico, del trabajo campesino, ¿no? Y esto haciendo incidencia en no solo en el trabajo de la comunidad campesina, sino también en sí, si lo llevamos a la parte obrera, también sería criminalizando de alguna manera los sindicatos, las comunidades campesinas, y esto permite o empuja al campesino a que no pueda capitalizar su producto, su trabajo, y se vaya alejando más y vaya habiendo una ruptura, ¿no? Entonces, al haber una ruptura, también hay una ruptura en el aspecto cultural, en la integración, en el trabajo que van dando, y esto hace que no solo ellos, sino que también las nuevas generaciones, en este caso sus hijos que pueden heredar ese trabajo, ¿no? Vayan alejándose cada vez más, entonces se va rompiendo estos hilos, estos lazos, y algo que he visto era que en este caso en Perú está claro y conocemos muchos ejemplos, pero en el caso de México, por ejemplo, hace poco estaba leyendo algo, y es que el sistema agrícola de las chinampas que se da en México ha ido perdiendo importancia. Incluso antes era mayor el grado del trabajo que hacían ahí, ¿no? De poder cultivar a través de las chinampas sus propios productos y de ahí poder comercializarlo, pero al no haber un sustento y un respaldo por parte del personaje institucional, se va rompiendo esto, ¿no? Entonces, algo que mencionaron es en sí que tiene que haber un respaldo, en este caso dijeron la UNESCO, y a nivel político, ¿no? Un respaldo gubernamental para que también se puedan desarrollar políticas que vayan protegiendo estos espacios, que sea un patrimonio cultural, que sea un área natural protegida en otros casos, pero que también de alguna manera impulsen eventos o políticas en las que también los universitarios puedan acercarse a estos trabajos, porque se está perdiendo el trabajo de campo en el aspecto universitario. Y no lo digo generalizando, pero sí he visto ejemplos en el que no se hace tanto un trabajo de campo, ¿no? Entonces se tiene que acercar al estudiante universitario con las comunidades campesinas, con los sindicatos, con los trabajos barriales, para que haya una integración y para que haya un respaldo al momento de que cuando las comunidades campesinas den alguna manifestación o un desacuerdo, también hay un respaldo por parte de los universitarios, así como cuando los universitarios en su aspecto cultural, las manifestaciones que den también, hay un respaldo entre ambos y así se puede articular orgánicamente, ¿no? Solamente sería eso y muchas gracias a todos. Bien, terminamos con Luis Castañeda, por favor. Muy buenas noches, profesor Mariano y al organizador, y muchas gracias por la invitación. La verdad que es sumamente interesante. Tengo una pequeña esperanza, ya que ahí en la foto veo a la izquierda una casa con tejas y adobe como era antiguamente, ¿no? Me hace recordar las casas que hay en Lamas, donde solamente tienen puertas, no tienen ventanas para que no dejar entrar al diablo, los echalamistas, herederos de los chancas. Y qué importancia el tema del paisaje cultural, y como ahí menciona también el paisaje natural. La verdad que yo considero San Martín, el futuro del turismo en las zonas rurales es el turismo comunitario, definitivamente. Y esperemos que podamos seguir trabajando, y bueno, lo felicito y le deseo lo mejor, profesor. Siga adelante usted con este valor de nuestra identidad cultural y el patrimonio cultural y natural del Perú. Muchas gracias, Luis Castañeda. Entonces, continuamos, estimado profesor. Estimado Mariano, su micro está apagado, por favor. A ver si... ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora le escuchamos. Estaba diciendo, una cosa que aprendí de sus intervenciones es que intentar reconocer tres actores, ¿no? Por un lado el Estado que sinceramente muy difícilmente ve y reconoce estas iniciativas.
Tan es así que el Ministerio de Cultura no tiene mucho protagonismo en la manera en las experiencias de pensar desarrollo y políticas públicas. Por otro lado, la población, como ustedes bien lo han graficado, vive en una tensión entre si mantener lo que tenemos o resolver los problemas que demanda el mundo actual. Y por otro lado, los gestores comunitarios, ¿no? Los gestores culturales, ¿no? Antropólogos, sociólogos, historiadores o promotores culturales, que hay bastante en Sondondo hay, y son iniciativas muy personales casi, ¿no? Gente que yo conocí campesinos, yo incluso me alojé en Mayubamba en una casita de un campesino que simplemente había adecuado su casita con materiales propios de su comunidad, muy propios. Una casita bien simpática que justamente había organizado él para recibir visitantes. La cosa era que era una iniciativa muy solitaria, pero así como él, había varias personas, algunos grupos, por ejemplo, grupos en Andamarca que estaban interesados en mantener propiamente dicha la cosa del patrimonio natural, ¿no? Plantas, animales, la recuperación de los ríos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos, yo creo estos tres actores. La idea es de cómo seguir insistiendo, no solamente para lograr cosas, sino antes bien para entender de cómo encaminamos proyectos de este tipo, tomando en cuenta estos múltiples elementos que complejizan o dificultan los proyectos culturales. Muchas gracias y estoy muy complacido con sus opiniones. Entonces, como decía, no solamente en proyectos culturales hay que tomar en cuenta los enfoques, esto del territorio, de derechos humanos, interculturalidad de género, sino es casi una cosa que se exige en todo tipo de proyectos, hasta en proyectos particulares. Una cosa fundamental es el territorio, ¿no? Ahora, hay que entender el territorio ya no solamente como un espacio físico y por tanto inerme, casi así como pensaban o piensan algunos sectores de la política, ¿no? Básicamente aquellos que fácilmente auspician proyectos de actividades extractivas. Desde Aldo Mariátegui, que una fecha le escuché decir que los pobladores del Ande deben dejar sus comunidades y irse a Lima y dejar que las empresas mineras se metan a las comunidades a extraer minerales, hasta Alan García, que en una entrevista a la periodista Cecilia Valenzuela le dijo que allá en los cerros no están los apus, no están los dioses, que los apus o los dioses en todo caso están en el paraíso, y que allá en los cerros tan solamente hay minería, y lo que únicamente hay que hacer es sacar para que con eso garantizar el gasto público, ¿no? Y esto no lo digo porque soy antropólogo, porque me identifico con esto, sino porque es lo que yo reconozco, o sea, la gente reconoce en el territorio vida, o sea, no solamente es un cerro, sino que el cerro tiene vida, es algo vivido, o sea, el territorio es algo vivido y es algo sentido. De esa manera, los territorios poseen agencia, tienen poder, tienen humor y son muy sensibles. En la concepción de la gente, los lugares, y en estas cuatro o más cositas, humor, agencia, son sumamente sensibles. Hay apus que se molestan, hay apus que se portan bien, ¿no? Hay apus que son considerados presidente, y por tanto tienen una condición hasta de ciudadanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para graficar esto, miren este paisaje, cómo no nos enamoraría, ¿no? Esta es una foto que logré tomar de Andamarca con vista hacia uno de los espacios que da con el río, ¿no? Este río es Sondondo. Entonces miren ese paisaje, este es el territorio,
así como están viendo. No, pero no es un territorio solamente, es un territorio vivo, tiene vida, siente, tiene poder, es muy sensible. Y por tanto, como tienen esas cualidades, hay que rendirle rituales de agradecimiento, hay que pedirles su buen comportamiento o el cumplimiento de compromisos. La fiesta del agua, por ejemplo, es un ritual que tiene también ese objetivo, ¿no? Como no, los derechos humanos, ¿no? O sea, en tanto el paisaje cultural pues tiene un protagonista, hemos dicho esta persona humana, y esa persona humana tiene derechos por el solo hecho de serlo, ¿no? Ahora, los derechos humanos incluyen en este caso el reconocer en esa persona humana sus prácticas culturales, y a veces no es lo que se reconocen a veces, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante y es más bien tarea nuestra, pienso yo, de entender ampliamente los derechos humanos, en el sentido de incluir en este concepto grande aspectos que tienen que ver con la geografía, que tienen que ver con la economía, como no, pero también con la historia, los elementos arqueológicos, prehistóricos, culturales, la lengua, la música, el vestido, la comida, ¿no? Y es lo que, y además, porque es un principio que reconoce la propia Constitución Política del Perú, que a la vez tiene relación con la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, para no señalar, para no decirles esto de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Y el convenio 169 que reconoce a las comunidades campesinas y nativas o indígenas. Bueno, entonces, este es un elemento a tomar en cuenta, insisto yo, ahora sí como antropólogo, en la idea de ampliar el concepto de derechos humanos para incluir elementos, aspectos culturales. La gestión del territorio o la gestión de los paisajes culturales obviamente se hace en función de lo que son las perspectivas de género. No, yo no voy a no voy a hablarles más sobre este concepto, me imagino que muchos medianamente entendemos a qué se refiere. Tampoco género, lo que sí quiero decir es que género no quiere decir hombre-mujer, no solamente, no está en la idea de enfatizar en el protagonismo de las mujeres, ¿no? Sino más bien en la relación hombre-mujer. Pero hay un detalle cuando queremos entender espacios como el Valle de Sondondo. Un protagonista importante del Valle de Sondondo son las punas. O sea, si el Valle de Sondondo tiene agua, es porque las punas permiten la producción del agua. Sin embargo, vista con ojos de antropólogo y tomando en cuenta esto del género, las punas tienen una connotación masculina y hasta machista. No sé si ustedes se han dado cuenta. No, o sea, hay muchos apus que tienen esa connotación, son masculinos. Pero en este caso, en el Valle de Sondondo, yo lo que vi es que los apus también pueden ser incluso machistas, no solamente masculinos, sino machistas. Ahora, otra protagonista principal de la puna son las mujeres. Estoy hablando del Valle de Sondondo. Son las mujeres las que principalmente hacen la vida en las punas. En tanto, ellas son las que mantienen prácticas culturales como la crianza de animales, por ejemplo. Y miren, la puna es machista, las mujeres son protagonistas, pero al mismo tiempo ese protagonista a las mujeres les permite ser muchas veces víctimas. Y acá quiero contarles el caso del Apu Oshonta, que es el Apu, en jerarquía el segundo Apu, después del Apu Jaraguaraz. El primer Apu es el Apu Jaraguaraz, el segundo Apu es el Apu Oshonta. Pero hay un detalle
en esta fotografía. ¿Se pueden dar cuenta en un detalle? ¿Alguien me puede decir qué cosa mira? De repente alguien conoce Osjonta. Lo que notamos es dos montículos. El montículo más elevado es el Apu Osjonta. Y al costadito hay otro montículo. Y ese montículo se llama Warmintay. Osjonta y Warmintay. Miren, el Apu más reconocido es el Apu Osjonta. Y curiosamente, lo que en poco se reconoce es el Apu Warmintay. El Apu Osjonta es macho, es masculino. El Apu Warmintay, ya podemos imaginarnos, es mujer, ¿no? Entonces, en la concepción de la gente que habita alrededor del Apu Osjonta, la Warmintay es sumamente sensible. Me decían, se molesta, rápido se molesta, rápido. Tú no le puedes fallar, es muy, muy sensible. Particularmente hablaban del Apu Warmintay. Pero la imponencia del Apu Osjonta ya nos permite pensar de cómo son las relaciones hombre-mujer en la puna. Por eso digo, el Apu tiene una connotación masculina y hasta machista. Y por otro lado, las protagonistas de las punas son las mujeres, pero en tanto se trata de un espacio masculino y machista, ya podemos entender de cómo las mujeres son muchas veces víctimas de violencia de parte de los varones. Las características topográficas, físicas, geográficas de las punas se convierten al mismo tiempo en motivos que permiten la impunidad frente a abusos que sufren las mujeres. Las mujeres, así como son protagonistas, son los que más sufren. Están en la puna, muchas veces solas, y bueno, pues yo tuve lamentablemente acceso a historias que me contaban de abusos que los varones cometen contra las mujeres, amparándose en lo que justamente significa la puna silente. Allá no hay Estado, allá no hay vigilancia, las casas son bien precarias, uno puede entrar en cualquier momento, y he escuchado historias de invasiones de hombres que tomados no a cometer actos de violación. Pero no solamente eso, sino el maltrato físico, la exclusión, los insultos, para no contarles que siempre los habitantes de las punas pues son chutos, son salvajes, son ignorantes, ¿no? Son incivilizados, son renuentes a la civilidad, ¿no? Mientras que las poblaciones del valle propiamente dicho, de la zona cálida, aparentemente o supuestamente son pues poblaciones civilizadas, ¿no? Y al revés, para las poblaciones de las punas, las poblaciones de las quebradas son huaxes, son espacios donde no puede haber abundancia, ¿no? Mientras que los de la puna asimismo se consideran como que las que son los más pudientes, los que tienen acceso principalmente a carne y a los derivados, leche y lana y todo lo demás. Siempre es sumamente interesante e importante tomar en cuenta de cómo funcionan las relaciones puna y valle. Y se van a dar cuenta que esa relación está mediada por cuestiones de etnicidad, de cuestiones de género, siempre de cuestiones de género. Y en este caso, como les digo, de cuestiones que tienen que ver incluso con el machismo. Yo uso esta historia de la relación entre el Apu Osjonta y el Apu Warmintay para pensar las relaciones de género en las punas. Pero no solamente hay eso en las punas, en Sondondo, como he dicho, pues es un espacio sumamente vivo, sumamente alegre, es el espacio que a mí me enseñó
a reconocer de cómo la cultura andina puede manifestarse bien en este lugar. Y la fotografía es sumamente elocuente, ¿no? Fíjense, ahí está una señora con su mascarilla, porque era una foto que lo tomé en plena pandemia, casi cuando ya se habían un poco liberado las restricciones. Ocurrió en Cabana lo que se llama el wasiwasi, o sea, la celebración de la construcción de la casa. Y esta fotografía da cuenta de la visita de los padrinos y su comitiva que están yendo a la casa de los dueños de casa para que obviamente participen en el ritual de bendición, de agradecimiento, y ya no les voy a contar todo lo que sucedió, desde cohetes, bombardas, cerveza, chicha, música, muy bonita música, bastante comida, y una fiesta que se prolongó, pues ya se imaginarán, hasta casi el día siguiente. Entonces, la idea es pensar de que desde las ideas de nación que nos viene desde la época de 1800, más o menos, de esas épocas, todos somos peruanos, ¿no? Todos somos iguales, o sea, utilizamos la idea o el concepto de nación para tratar de asumirnos como que somos iguales. Pero lo que los antropólogos decimos es que no solamente somos iguales, sino que todos somos diferentes. Todos somos ayacuchanos, otros somos citadinos, otros somos campesinos, y no solamente ayacuchanos, citadinos, sino también podemos ser selváticos, costeños, ¿no? En nuestros propios barrios habemos personas de origen diferente, de trayectorias culturales diferentes, ¿no? Entonces, como diría Amado Targueras, ¿no? El Tai Targueras, no somos un país diverso, no hay país más diverso, decía él, ¿no? Y ya nos decía, hace casi 50 años nos decía eso, ¿no? Somos un país diverso, pero ustedes también sabrán que Targueras fue por mucho tiempo negado. Incluso yo me atrevería a decir que su muerte fue atizada justamente por esa negación de no querer reconocer lo que él decía casi a gritos, ¿no? Somos un país diverso, decía él, acá está la fiesta del Coyuriti, pero también está la fiesta del Señor de los Milagros, decía él. O sea, no hemos querido entender los propios científicos sociales. Ya luego es que, sin querer queriendo, ya que comenzamos a reivindicar lo que Targueras decía. Pero aún así, lo hacemos a tropicones. Miren lo que han señalado. Todo lo que hemos señalado justamente da cuenta de la imposibilidad o dificultad de reconocernos como diferentes, ¿no? Yo creo que es el reto que tenemos siempre de bregar porque la diferencia sea nuestro capital, y a partir de ahí pensar las posibilidades del país o de la patria, ¿no? Porque finalmente no somos sino hechura de nuestras cunas, de nuestros lugares, de nuestras comunidades, de nuestros barrios, porque es allí donde nacimos, es allí donde crecimos y donde aprendimos. Entonces el gran reto, vuelvo a decir, es aprender a convivir, reconociéndonos que somos diferentes, ¿no? Y yo creo que hasta ahí podemos llegar. Salvo hay alguna opinión que les pareció, me gustaría escucharlos, ¿no? Al menos de mi parte, creo que hasta ahí. Bien, muchas gracias, estimado profesor. Por favor, vamos a abrir los micros. Quienes desean participar o preguntar, por favor, levanten la mano y luego hay que activar la cámara y sobre todo el micrófono. A ver, adelante, estimado Jack. Por favor, encienda su micrófono. Adelante. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jackson. Jackson. Bueno,
este curso y he entrado por temas de Facebook. Yo soy departamento de Cusco, de Espinar, donde nosotros también tenemos varios tipos de culturas, ¿no? Como el señor, lo que hablaba el profesor. Es temas muy interesantes, de verdad. Yo también soy de la carrera de Administración y Turismo, por ese motivo también he egresado a este curso. Y como dice el profesor, en el país donde nosotros estamos, en nuestro país querido Perú, somos diversos tipos de culturas, ¿no? Tenemos una variedad. Dentro de ellos está nuestra costa, nuestra sierra, nuestra selva, y cada departamento, cada provincia tiene su propia cultura. Dentro de ello tenemos la riqueza más grande, lo que es dentro de Latinoamérica. Un punto muy importante donde el profesor habló lo que es la puna, la sierra de los Apus. Es muy interesante rescatar los temas o lo más interesante. Por ejemplo, en el ámbito turístico, nosotros vemos, por ejemplo, por este lado Cusco, tenemos varios sapos, ¿no? Que es sagrado para la ciudad o el pueblo que está ubicado dentro de ello, ¿no? Es muy sagrado. Entonces, a veces, así como dice el profesor, tienen festividades, costumbres, por ejemplo, el pago a la tierra. Tenemos, por ejemplo, lagunas. También hay festividades para ese tema también, lo que son las cochas, las lagunas o los ríos, ¿no? Más que todo. Y rescatar de todo ello es muy, muy importante para que nosotras también no perdamos esa cultura que nosotros tenemos en cada país, en cada ciudad o en cada departamento, ¿no? Es importante. Y lo más importante que he rescatado, que es reconocer todo el ámbito, ya sea dentro de nuestro país, ¿no? Todos somos peruanos, hay que rescatar lo que es lo bueno, porque hoy en día, como vemos, la modernidad ocupa todo, no quiere cambiar siempre la juventud, ya no es como los antiguos, estamos perdiendo las costumbres. Antiguamente, por ejemplo, yo cuando tenía unos 10 años sí había otro tipo de cultura, ¿no? Donde en los carnavales, por ejemplo, se hacía otro tipo de pagos y todo, ¿no? Por ejemplo, en Cusco, por Ollantaytambo, por ese lado, por la comunidad de Patacancha, Huayabamba, hacen turismo vivencial, ¿no? Mostramos lo que es cómo vive un pueblo, una comunidad, ¿no? O sea, en su mismo tierra nativa, ¿no? Lo que es la cosecha de los alimentos, el pastado de ganados, las casas son netamente del mismo lugar, lo que son los adobes hechos con paja, ¿no? Es muy bonito rescatar. En el campo del turismo tenemos que ver todo eso, ¿no? Bueno, eso nomás sería mi participación. Muchas gracias por el espacio. Sin embargo, ya muchas gracias por tu participación. Me hace pensar, y ojalá me equivoque, siento en tu argumento hay esta idea de pensar el patrimonio tan solamente como la supervivencia del pasado. Yo creo que el patrimonio no hay que pensarlo así, sino que y yo creo que los proyectos se van a garantizar en la medida en que pensemos, asumamos el patrimonio como algo que permite la vida en el presente. O sea, de cómo, por ejemplo, en el caso del Valle de Sonora, de cómo los andenes permiten a la gente vivir. O sea, eso no es una pieza del museo. No es. O sea, no es solamente el andén para tomar la foto, ¿no? Ese andén sigue siendo una técnica muy inteligentemente utilizada por la gente para seguir viviendo, para seguir produciendo. Lo mismo decía respecto de la fiesta del agua. No es la fiesta por la fiesta. No es eso, es la forma de cómo la gente se permite a sí mismo seguir viviendo. Eso yo creo que hay que insistir, intentar
en repensar el concepto de patrimonio. Les pongo un ejemplo, no conozco de cerca la historia de cómo se gestó el lugar de la memoria en Lima. Y fíjense nomás el nombre no es museo. Normalmente incluso se pensó como un museo. O sea, nosotros los activistas de derechos humanos pensamos en un museo, pero luego los gestores de estos se dieron cuenta de que no puede ser un museo, porque la palabrita museo de por sí denota el pasado. Y no se quiso hacer eso. Lo que se quiso hacer un espacio que permita reencontrar el pasado con el presente. Y más que el pasado, enfatizar el presente. Y por eso el lugar de la memoria. Yo creo que ese es un tema a tomar en cuenta. Muchas gracias, Yaka. Bien, estimado profesor, nosotros somos bien respetuosos del horario. Vamos a dar pase a Paul Araujo y después a Amado Saucedo y finalmente a Rodrigo Capi, por favor. Adelante, Paul. Profesor Mariano, estimados compañeros, buenas noches. Bueno, nada más a manera de comentario y una pregunta, profesor, y una sugerencia que le quería pedir. Bueno, yo vivo en el departamento de Cusco, provincia de Anta, distrito Limatambo. Y mi distrito, acá tenemos distintos pisos altitudinales. Y bueno, uno de estos días, conversando en mi comunidad, estábamos reflexionando sobre si tenemos, por ejemplo, danzas, trajes típicos y alguna otra cosa que nos represente desde tiempos de antaño, ¿no? Y hemos estado revisando, pero la verdad que no tenemos, digamos, algo que nos representa tal vez desde la época de nuestros bisabuelos, ¿no? Desde tiempos inmemorables. A pesar de estar muy cerca a la ciudad de Cusco. Entonces, había siempre muchos de acá, profesionales, dicen, a ver, ¿cómo podría ser, cuál es la danza representativa, digamos, ¿no? Del Limatambo o de ciertas comunidades? ¿Cuál es el plato típico, una vestimenta? Yo quisiera que usted, como antropólogo, por favor, una sugerencia, ¿cómo podría yo empezar para determinar, digamos, alguna cosa típica de algún sitio como el mío, que no tenemos algo, ¿no? Algo registrado como algo típico desde hace tiempo. Fácil, Amado. Nunca hay que pensar la cultura desde el pasado. Nunca. Nunca hay que querer reconocer la cultura de nuestros pueblos yendo al pasado. Fácil. La cultura es el presente. Y yo siempre digo a mis estudiantes, cada vez que enseño historia, la historia no es el pasado, la historia es el presente. Yo les digo, si la historia fuera el pasado, a mí no me gustaría enseñar. Entonces, mal hacemos justamente en lo que dices ya, en cómo puedo yo saber alguna cosa. O sea, estás pensando la cultura desde el pasado, y no es así. Es más bien desde el presente. Lo que ves en el presente, te lo aseguro, te va a llevar al pasado. No es del pasado al presente. No, seguramente es una pregunta muy interesante. Ojalá en la próxima clase de sesión me recuerden para seguir pensando en esto de cómo trabajar la cultura. Pero ya les digo, ya, sáquense de la cabeza esto de la cultura es pasado. No es así. La cultura es el presente y la historia es el presente, no es el pasado. Gracias, ya. Por favor, terminamos con Rodrigo Uscapi. Adelante, por favor, encienda su micrófono. Adelante. Sí. Buenas noches, magistrado y compañeros todos. Mi nombre es Rodrigo Uscapi, soy del departamento de Cusco. Actualmente vivo en el distrito de Poroy y pertenezco también a la comunidad campesina de Poroy, ¿no? En el Cusco actualmente se puede observar, ¿no? Que a raíz de que somos un destino turístico bastante visitado, se ofrecen también dentro del Cusco, lo que viene a ser el turismo vivencial, ¿no? Al igual que, por ejemplo, en el Valle Sagrado de los Incas, se puede apreciar que hay gran cantidad de extranjeros ya conviviendo, ¿no? Y viendo a esto se da un intercambio cultural y hace que la cultura se enriquezca, ¿no? También con lo que viene a ser el turismo vivencial, al momento de compartir
diferentes tipos de vivencias, va cambiando. Entonces, mi consulta sería, ¿qué tipo de opciones se podría tomar para que nuestra cultura ancestral todavía prevalezca, aún enriqueciéndose con ese cambio intercultural de los extranjeros, ¿no? Que vienen a convivir? Sí, para mí es sumamente poderoso el turismo vivencial. Yo creo, y más aún en lugares que no tienen las condiciones que tiene Cusco. Cusco, pues como sabemos, es el mejor espacio que ofrece, ¿no? Historia, básicamente historia, ¿no? Pero hay lugares que no ofrecen eso, entonces yo pienso que en lugares que no ofrecen eso, el turismo vivencial es un poderosísimo capital. Y entonces ahí, pero insisto, ¿no? El turismo vivencial en general, el turismo o la gestión de la cultura no tiene que ver exclusivamente con el pasado, no es así, más bien es ofrecer al turista el presente, porque el presente está lleno del pasado. Es solamente que no desarrollamos nuestros ojos ni nuestros oídos para darnos cuenta de eso. Piensen ustedes en la comida, en Cusco, el chiriucho, por ejemplo. Solamente traten de entender qué cosa significa esa palabrita, el chiriucho, por ejemplo. No, esas cositas, la vestimenta del presente, no del pasado. Y en tanto reconozcamos el presente y trabajemos mejor el presente, necesariamente vamos a tener que ir al pasado. No hay forma de entender el presente si no vamos al pasado, pero no pensemos la cultura desde el pasado. No es así. Gracias, les agradezco bastante y voy a anotar estas últimas intervenciones para retomarlo en la siguiente clase. Bien, hay una participación última de Amado Saucedo, pero por favor no se retiren porque se va a dar las indicaciones sobre el uso de la plataforma y además el usuario que se les ha creado para que puedan acceder a los videos, materiales y otras consultas personalizadas. Adelante, Amado, puntual, por favor. Amado está. Walter, Amado, no se te escucha, por favor. Tu micrófono está encendido, pero no se te escucha. A ver, Walter, por favor, adelante. Bueno, ¿me escucha? Sí, se le escucha. Adelante, por favor. Walter. Ya, muchas gracias. Colega, muy buenas noches, le hablo de Puno. En realidad quiero felicitarlo por esta conferencia y más que una consulta, una reflexión. En un segmento de su conferencia se refirió sobre la gestión comunitaria y alguien habló sobre si vale el término, la desocupación del campo. Aquí en Puno, saben ustedes que es una región bastante convulsionada, ¿no? Y bueno, resulta de que la migración está provocando el abandono de muchos sectores de las comunidades. Y hace 2 días nomás había una conferencia con un agrónomo sobre la celebración del Día de la Papa. Bueno, aquí en el norte de Puno tenemos los centros originarios prehispánicos del origen de la papa en la provincia de Carabaya, en varias comunidades, y también en Azángaro y tal vez en Melgar. Sin embargo, no hay un apoyo del campo o del Estado, pero sin embargo, los comuneros, con esa sabiduría de nuestros hermanos, ¿no?, se está manteniendo más de 500 variedades de papa nativa. Y eso hay que ponderar. Por otro lado, respecto a los paisajes culturales, los andenes del distrito de Cuyocuyo, provincia de Sandia, también han sido ya declarados como Patrimonio Cultural de la Nación. Como usted decía, no son andenes que están para ir al turismo, sino son andenes en plena actividad, y eso es lo que realmente hay que rescatar del trabajo patrimonial y comunitario de nuestros hermanos que viven en la zona ceja de selva de Sandia.
Entonces, bueno, el lago Titicaca de por sí también es otro paisaje cultural muy importante. Por cierto que nosotros mismos somos los responsables de su degradación. En realidad, tenemos que hablar con mucha claridad. Y el turismo, por cierto, que también está contribuyendo a que haya esta contaminación en el lago Titicaca. Bueno, son contradicciones que nos trae la modernidad y el turismo. Hay mucho por conversar, colega, lo felicito y bueno, esperamos continuar en las demás conferencias. Gracias por su atención. Gracias a ti, Walter, y sí, pues, vivimos un mundo convulso y difícilmente entendido, pero al mismo tiempo hay iniciativas y preocupaciones que van por lo positivo, y la UNESCO es una de las entidades que está en ese camino, ¿no? Y el tema, creo yo, que estratégicamente hay que comenzar a entender o asumir el patrimonio, repito, como una cosa del mero pasado, sino más bien como una cosa que permite vivir el presente. Yo creo que ese es el principal capital del cual tenemos que valernos para insistir en la gestión cultural. Bien, muchas gracias, profesor. Gracias.